que laboren en los centros de salud en el área metropolitana. Saludos amigos de BPI, a quienes se conectan a esta hora a nuestra señal. Ya cuando son las 11:30 minutos hora de Caracas, Venezuela, establecemos un nuevo contacto en vivo. Esto a propósito de un pronunciamiento de trabajadores del sector de la salud, específicamente médicos de diversos hospitales del país, quienes se pronuncian en torno a lo que es la presunta llegada de médicos palestinos al país. Escuchemos al doctor Carlos Prospero. El título que portaban, sobre la especialidad que tenían, y lo más preocupante aún sobre estos médicos palestinos es que ni siquiera hablan nuestro idioma. Nosotros todos sabemos que quien se dirige a otro país a laborar, y sobre todo en el ámbito de salud, como profesional de la salud, como médico, tiene que primero tener cierto nivel, un nivel por lo menos básico o avanzado de lo que es el idioma del país a donde tú vas a laborar. Y eso te lo exigen todos los países del mundo. Este tipo de médico no habla el español, y para completar, nosotros en el Hospital Vargas de Caracas ya tenemos 6 y están laborando. También nos llama la atención que este tipo de médico tenga contacto con el personal que allí labora, sobre todo con los ayudantes en los actos quirúrgicos, porque todos sabemos que hay que minimizar el problema durante un acto quirúrgico, dado que minimizar los riesgos durante un acto quirúrgico, dado que si esto no se minimiza y no se lleva acorde y adecuadamente, pudiéramos estar pudiéramos poner en riesgo la vida de nuestros pacientes. Nosotros también, este tipo de comunicación nos está dando, dado que ellos no hablan nuestro idioma. Ya sabemos que unos están laborando en nuestro hospital. También nos llama la atención que este tipo de médico, ¿con qué intención viene este tipo de médico al país? Aquí en Venezuela tenemos el personal calificado, tenemos médicos lo suficientemente preparados desde el punto de vista técnico y científico para cubrir esa necesidad en nuestro centro de salud. Pero lamentablemente en nuestro país no hace falta nuevos médicos. En nuestro país, mucho menos que no hablen nuestro idioma. En nuestro país lo que falta es que se le dote de forma inmediata de insumos, de fármacos, de reactivos a los laboratorios, de material médico quirúrgico, para nosotros como profesionales de la salud, solventar el problema de salud en nuestros hospitales, en nuestro centro de salud público. Nosotros también queremos denunciar que este tipo de médicos, por lo que hemos escuchado, se les va a dar un sueldo, o se les va a gratificar un sueldo que va de $1.500 a $1.800 al mes. Yo me pregunto, ¿por qué usted no reivindica a los trabajadores de la salud de Venezuela, a nuestros queridos médicos que hoy ganan sueldo mínimo y aquel que hace guardias gana un poco más? Que no llegamos ni a $5 mensuales nuestro sueldo y salario, y usted viene y trae médicos de afuera y les paga más de $1.500 al mes. Entonces, nosotros le hacemos un llamado al que hoy usurpa Miraflores, porque para nadie es un secreto que nosotros a quien consideramos nuestro presidente es a nuestro querido presidente y compañero Juan Guaidó. Le hacemos un llamado al que usurpa Miraflores, que inmediatamente muestre la realidad de esos médicos y cuál es el objetivo de esos médicos palestinos, por qué los trajeron a nuestra Venezuela. Aquí hay personal médico suficiente, hay trabajadores del sector de salud suficientes para cubrir esas necesidades en nuestros hospitales. Para nadie es un secreto que a nosotros nos formaron en nuestras universidades nacionales, nos enseñaron a través de la lectura y de la literatura, nuestros maestros con la experiencia nos enseñaron a plasmar un estandarte, a tener un conocimiento, a portar un estetoscopio y a plasmar ese conocimiento en un papelito a través de un lapicito para sanar y aliviar el sufrimiento de nuestros venezolanos, pero no nos enseñaron a trabajar sin recursos, y aquí lo que hace falta son recursos, porque el material humano lo tenemos, y un material humano de calidad, preparado desde el punto de vista técnico y científico para asumir cualquier tipo de compromiso en cualquiera de los centros de salud de nuestro país. Nosotros le queremos decir que nos negamos y le decimos al pueblo de Venezuela que esté alerta, pueblo de Venezuela, esté alerta con este tipo de médico que está llegando a nuestro país. Un médico que no habla nuestro idioma, un médico que no puede comunicarse con nosotros porque no tenemos el mismo idioma, un médico que no sabemos qué título trae porque no mostraron sus títulos, qué sus especialidades traen porque no mostraron sus especialidades, y no sabemos con cuántas horas académicas se adquirieron este tipo de títulos en sus universidades en su país. Entonces nosotros hacemos un llamado al pueblo a que esté alerta y atento, y a que exija su derecho de que sea atendido por médicos que primero hablen su idioma, y médicos que estén legalmente inscritos en nuestros colegios, en nuestras federaciones, que puedan ejercer la medicina en todos y cada uno de nuestros centros públicos del país. Doctor, estos primeros 15 médicos que usted indicaba, bueno, que indicaba el ministro que llegaban a Venezuela, ¿en qué hospitales están laborando? Y segundo,
¿cómo hacen para comunicarse con el resto del personal? Usted bien dice que no hablan español. ¿Cómo están haciendo? ¿Tienen personal que los acompaña? ¿Cómo hacen? Bueno, primero cabe destacar que aquí ya venían llegando médicos de origen palestino porque ellos estudiaron en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Ellos fueron enviados en el cuarto año de la Escuela Latinoamericana de Medicina y reenganchados por la Universidad de los Llanos, Rómulo Gallego, adquirieron el título de médico cirujano a través de la Universidad Rómulo Gallego. Pero este tipo de médico está haciendo R1 y R2 de la traumatología de nuestro Hospital Vargas de Caracas. Entonces, ellos han servido como de puente para meter este tipo de médicos en los actos quirúrgicos. Pero aquellos que están llegando actualmente no dominan nuestro idioma. Nosotros no sabemos cuál es el origen de sus títulos, de dónde vienen, de qué universidad egresaron. Eso no lo han mostrado aún. Sin embargo, estos médicos que ya estaban aquí, que son médicos palestinos, pero que estudiaron en la Escuela Latinoamericana de Medicina, son los que los han ayudado a traducir en los hospitales, pero no durante el acto quirúrgico, porque durante el acto quirúrgico ellos no participan, solo son de traumatología. Ahora, cuando llegaron esos 15 médicos, que el señor Carlos Alvarado dijo que iban a operar aproximadamente 600 venezolanos entre adultos y niños en todo el área metropolitana. Los hospitales a donde iban a ser dirigidos este tipo de médicos, él nos lo mencionó totalmente con claridad. Sin embargo, ya en nuestro Hospital Vargas, al cual yo pertenezco, existen 6 médicos palestinos laborando. 4 por el área de anestesia y 4 por la parte del área quirúrgica, que es traumatología, y algunos de cirugía. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que él mencionaba que este tipo de médicos solamente iba a llenar unos cargos vacantes que habían en los diferentes hospitales y que iba a asumir de forma inmediata esa deuda quirúrgica que existe en el país. Nosotros lo que le estamos respondiendo, que nosotros no podemos permitir que un médico que no conocemos sus títulos, que no conocemos el origen y que no dominan nuestro idioma, puedan ejercer en nuestra sala quirúrgica de nuestros hospitales. ¿Por qué razón? Porque ¿cómo te comunicas tú con la ayudante, que es la enfermera? ¿Cómo te comunicas tú con el primer ayudante, que puede ser tu colega médico venezolano? ¿Cómo te comunicas tú con el instrumentista a la hora de realizar un acto quirúrgico? ¿Cómo tú colocas una anestesia a un paciente si más bien tú tienes que hacer un preanestésico antes de colocar la anestesia e interrogar al paciente para ver si el paciente no tiene algún tipo de reacción alérgica? Entonces, ¿cómo tú como médico haces un examen físico si ni siquiera hablas nuestro idioma? Entonces me parece que el trasfondo de todo esto es otro. Aquí este gobierno usurpador se ha destinado actuar desde el punto de vista político y se ha olvidado de la sensibilidad humana. Aquí este gobierno usurpador ha perdido lo que verdaderamente es el norte de esa atención de calidad en salud, que ese es un derecho que se debe garantizar porque está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Este gobierno lo ha burlado y lo que ha utilizado la medicina desde el punto de vista político, haciendo alarde de que está trayendo 15 médicos que van a resolver el problema quirúrgico de 600 pacientes, sin mirar que eso puede ser un error desde el punto de vista de lo que es un error quirúrgico, desde el punto de vista al momento de realizar cualquier tipo de acto. O sea, ¿por qué razón? Porque si tú no dominas el idioma, tú no puedes hacer un acto quirúrgico, realizar un acto quirúrgico dentro de un centro de salud, porque quienes laboramos allí, en su mayoría somos venezolanos. Que hay médicos que han llegado anteriormente y son palestinos, pero ya estos médicos venían de una escuela latinoamericana de medicina. Precisamente habla de eso, pero usted dice que un doctor palestino gana $1.500. ¿Cuánto, según la tabla salarial de los venezolanos, cuánto se les podría pagar a esos médicos venezolanos nada más con $1.500? ¿Cuántos médicos venezolanos se les puede pagar con eso? ¿Cómo con los $1.500? Con $1.500 de un solo palestino. Bueno, eso sería para pagarle aproximadamente a aproximadamente 8 a 10 médicos venezolanos. No, porque ¿cuánto gana ahorita un médico? Pero sería como $100, $200 aproximadamente. ¿Han calculado eso? ¿Tienen un balance? No lo hemos calculado completamente, pero... Los médicos cuando vienen de otras nacionalidades no tienen que hacer una reválida de su título para poder ejercer aquí. Bueno, eso también es importante, hay que mencionar eso. Como lo decía anteriormente, primero que tengas un dominio del idioma. Segundo, que tus títulos sean títulos acorde a la universidad donde estudiaste y que tengas un pensum académico acorde al nuestro, al de las universidades donde nos formamos los médicos de la nación, donde ellos están entrando. También es importante resaltar que ellos tienen que hacer un tipo de reválida o presentar un examen para ver si realmente aprueban, sobre todo la parte del idioma, y si aprueban ese pensum el que nosotros cursamos como médicos en nuestra nación, como en Venezuela. ¿Cuánto tiempo se lleva eso?
eso aproximadamente en todos en los países del mundo, eso va de 6 meses a 1 año. Porque tú primero realizas un curso básico al país donde estás llegando, y ese curso te lleva a que optes a presentar una prueba. Si esa prueba tú la repruebas, no tienes el derecho a ejercer en dicho país. Pero si esa prueba la pruebas, tienes el derecho de ejercer como médico en dicho país. ¿Dónde está la otra mitad? ¿Dónde está la otra mitad de los médicos? Si son 15 que han llegado y 6 están en el Hospital Vargas, ¿en dónde están los otros? Eso es lo que no sabemos. Nosotros también queremos denunciar que pareciera que a modo de prueba nos los están colocando en el Hospital Vargas de Caracas, pero también está en el Hospital Materno Infantil de Macuto. También llevaron 4 también. Entonces tenemos 6 en el Vargas y 4 en el Materno Infantil de Macuto. Entonces nos llama la atención que los médicos restantes no sabemos en qué hospitales están. De hecho, veíamos hace unos días como la Sociedad de Cirugía, la Sociedad de Traumatología, la Sociedad de Anestesiología, la Sociedad de Pediatría, en conjunto con la red de sociedades científicas del país, hacía un pronunciamiento escrito donde se negaban a trabajar en conjunto con este tipo de médicos porque desconocían los títulos. Doctor, para precisar un poco más, ¿cuándo llegaron este grupo de palestinos al Hospital Vargas? ¿Cómo ha sido precisamente en función de las denuncias que presenta esta interacción con este grupo de médicos? Y quisiera resaltar, sabiendo que estamos tratando de temas salud en nuestro país, especificar muy puntual los riesgos que se corren al tener a esos profesionales que manejan otro idioma dentro del centro hospitalario. Los que primero llegaron fue al Hospital Vargas de Caracas. Llegaron otros al Hospital Materno Infantil de Macuto, y nos llama la atención que este tipo de médico, el resto no sabemos dónde está, que este tipo de médico que no domina nuestro idioma esté ejerciendo, porque ya está ejerciendo en nuestro hospital. La medicina, cabe resaltar, la medicina no tiene fronteras, y eso es cierto, pero también tiene ciertas barreras que son las barreras académicas. Si usted no cumple con el pensum adecuado, si usted no tiene una formación adecuada para llevar a cabo un acto médico, ya sea quirúrgico o médico como tal, por la parte de medicina interna, por la parte de pediatría, usted no está calificado para eso, usted no puede ejercer en el hospital. ¿Cuándo llegaron, doctora? Ellos llegaron el 28, te cuento, ellos llegaron el 28 de febrero al aeropuerto de Maiquetía, donde fueron recibidos por el ministro usurpador, el señor Carlos Alvarado. Este ministro los recibió y hizo alarde de que estos 15 médicos se iban a distribuir en 4 grandes hospitales del país. Él no mencionó en ese momento cuáles eran los 4 grandes hospitales, sin embargo, ya en ese día había dejado algunos, ese mismo 28 para 29, había dejado algunos médicos en el Hospital Materno Infantil de Macuto, y el resto llegó el 2 o el 3 al Hospital Vargas de Caracas, que fueron 6. Los demás no sabemos en qué otros hospitales están. Muchas gracias. ¿Me puede precisar, doctor? Disculpe, son 4 que están en anestesia en el Hospital Vargas y los otros 2. No, 2 por cirugía quirúrgica. Por trauma, ginecobstetricia, ellos lo tienen distribuido. Mauro Zambrano, representante del Sindicato de Trabajadores de Hospitales y Clínicas de Caracas, miembro de la Federación Nacional de la Salud. Bueno, fíjense, algo que destacar, ¿no? Es triste ver cómo queman la ayuda humanitaria en otro país o en una frontera para poder ingresar, no la dejan pasar, pero entonces dejan pasar a médicos palestinos que no nos hacen falta. Aquí hay médicos en el país, hay médicos suficientemente formados, hay médicos que incluso quieren operar. ¿Cuál es el problema real? Que hay un déficit de insumos de más de un 90% en los distintos centros de salud, que la mayoría de los quirófanos se encuentran inoperativos. Estamos hablando en los centros de Caracas más o menos en un 70, un 80% que se encuentran inoperativos, y por esa razón hay una cola de pacientes que es inmensa en nuestro centro de salud. Es por ello que nosotros rechazamos esta acción, porque nosotros estamos dispuestos a trabajar. Lo que necesitamos son los insumos y los salarios necesarios. Fíjense, y una de las preguntas que hacían, con un médico que le paguen palestino, le pueden pagar a 300 trabajadores de la salud, porque nosotros lo que ganamos aquí son $6. O sea, eso es un rechazo de verdad inmenso que nosotros tenemos, y que nosotros queremos tener un salario digno. Y hoy en día no lo tenemos por un simple hecho que tenemos un gobierno usurpador que no entiende que nosotros hoy en día estamos pasando hambre, calamidades con nuestros pacientes, y
no es necesario que hoy sigan trayendo médicos si no hay insumos. ¿Cómo van a operar si no hay insumos? Eso es una pregunta que yo le hago al ministro. ¿Cómo operan si no hay insumos en los hospitales? Si hay una cola de pacientes, de miles de pacientes hoy en día, porque no hay insumos en los hospitales, porque los quirófanos no sirven. Entonces, esa no es la solución. Entonces, quieren hacer un show mediático indicando que, bueno, ya los hospitales pueden operar y es totalmente falso. O hacer ver que nuestros médicos venezolanos, peor aún, no operan en los hospitales, cuando son los que le ponen esmero a el recurso humano a nuestros hospitales para que los pacientes sean atendidos dignamente. En ese sentido, también quiero decir que el presidente Maduro ayer dijo que iba a firmar las contrataciones colectivas. Anunció, pues, y lo primero que tiene que hacer es restablecer las contrataciones colectivas, porque nosotros nos violaron más de 7 cláusulas de las contrataciones colectivas anteriores, y que, bueno, hoy en día un trabajador que puede estar ganando entre 150.000 bolívares cumpliendo la contratación colectiva anterior, hoy simplemente ganan 20.000 bolívares, que es un salario mínimo que no nos alcanza para nada. Entonces, siempre tratan de manipular a la gente, tratan de manipular a los trabajadores, y hoy en día nosotros es por ello que vamos a estar en la lucha, nos sumamos a los paros escalonados que prontamente se va a anunciar, porque se está haciendo una comisión de enlace en la Asamblea Nacional, porque la unión de todos se está realizando, y eso se lo digo al pueblo venezolano. Hoy llamamos a todo el pueblo venezolano a sumarse para no solo luchar por nuestro salario, para luchar por los pacientes, por la ayuda humanitaria, porque es una política correcta. No es posible hoy en día, pudiendo haber salvado vidas si pasa esa ayuda humanitaria, no podemos nosotros los trabajadores de la salud salvarla por el simple hecho de que no dejaron pasarla. Los militares tienen que tener sensibilidad, tienen que ponerse del lado del pueblo, y ese es nuestro llamado. Los trabajadores de la salud vamos a seguir en la calle, vamos a seguir denunciando la situación, y si es necesario ir a una huelga, lo vamos a hacer, por el simple hecho de que nosotros queremos un cambio en el país, queremos que nuestros pacientes tengan calidad de atención y que los venezolanos tengan calidad de vida. Mauro, dice que no entró la ayuda humanitaria, pero la que llegó de Rusia, ¿tienen información, algún balance de cómo ha sido distribuida en los hospitales? Mira, no, es que ese es el problema que hay, que llegan, según anuncias que llegan las cosas y se pierden, porque no hay. O sea, ahorita en los hospitales estamos hablando que sigue el déficit en más de un 90% de insumos médicos. Esa situación nosotros la hemos denunciado durante muchísimos años. O sea, el problema no es traer médicos de afuera, porque aquí lo hay, y los que aquí están migran porque, bueno, la situación del salario, pero no es necesario que traigan, todavía hay médicos suficientes para operar. ¿Cuál es el problema? Que tú vas al clínico universitario, por ejemplo, y te encuentras que de 12 quirófanos funciona uno solo. Esa es la situación que se vive, que cuando funciona el quirófano no hay la compresa, entonces el médico no puede operar. Entonces, es una manipulación total lo que hoy se vive, o que tratan de hacer ver, que es que los médicos no trabajan. Pues eso es lo que quieren hacer ver. O sea, en el fondo lo que quieren hacer ver es que nosotros los trabajadores de la salud no trabajamos, pues no estamos en los centros de salud, y es una gran falsedad. Nosotros estamos allí, y es muy grave, porque hoy me decía una trabajadora del Hospital Vargas que medio hablaba con el palestino, y entonces no le hablaba el idioma, pues, o sea, no podía comunicarse con él por el simple hecho de que, bueno, no habla el idioma, y de verdad es triste cuando hay médicos venezolanos muy calificados, especialistas, que están aquí en el país, que están por su vocación, y te encuentras con que el gobierno no le da el reconocimiento que merece, ni el salario que merece, porque nosotros los trabajadores de la salud lo que hacemos es, mira, estar allí para poder ver cómo atendemos a nuestros pacientes, y que el problema que hay hoy en día a profundidad de la salud es mucho más inmenso que traer unos médicos como para tapar la situación que hoy vivimos. Es decir, de infraestructura, la infraestructura de los hospitales es totalmente deteriorada. Te encuentras con ascensores por lo menos en el clínico, hay 15 ascensores y solo funciona uno, y de vez en cuando. Las camillas, las camas, los colchones, todos están vencidos. O sea, es una situación de emergencia humanitaria que hoy vivimos, y que el gobierno quiere taparlo trayendo unos médicos palestinos, cosas que no entendemos, pues. Mauro, recientemente se mantuvo un encuentro con Juan Guaidó y se habló de la posibilidad de un paro escalonado. ¿Cómo operaría este paro escalonado en el sector salud, entendiendo que ustedes ya habían hablado de un paro el año pasado, se habían declarado el paro por el tema también de la contratación colectiva y de los salarios? ¿Cómo operaría a estas alturas y en este escenario que ustedes mismos están describiendo un paro escalonado?
Sí, la situación salud, de verdad que nosotros siempre le vamos a dar prioridad a los pacientes de estricta emergencia en caso de un paro, de una paralización. Nosotros no vamos a sumar, ya hay una comisión de distintos dirigentes sindicales. Es necesario destacar que hoy en día no solo está el sector salud, estamos hablando de la electricidad de Caracas, Metro de Caracas, transporte, incluso los transportistas, Cancillería, todo lo que es la administración pública sumada, porque eso es un trabajo que se viene haciendo desde nosotros de la salud. Nos entendimos cuando realizamos el paro que debíamos de ir a buscar cada sector para ir juntos a una paralización que hoy en día es porque se violan nuestros derechos, porque no respetan nada, y ante ese irrespeto, pues nosotros la clase trabajadora tenemos que buscar el camino y lo estamos construyendo. Hace poco hubo una plenaria donde asistieron más de 100 dirigentes sindicales en ese sentido, donde tratamos la paralización, protesta, paralización y el camino hacia la huelga. Se está creando ese camino por el simple hecho de que no escuchan lo que nosotros estamos exigiendo día a día. Y es por ello que esa paralización se va a basar en nosotros, van a estar las emergencias activas en todo caso, pero todas las demás áreas no van a funcionar por el simple hecho de que, bueno, también hay que destacar que hay un 70% paralizado en los hospitales. Nosotros lo que vamos es a, en este caso, buscar la manera, porque fíjate una cosa, y que es necesario destacar. Cuando tú revisas, y aquí hay un trabajador de las empresas básicas que les puede hablar también de las empresas básicas de Guayana, totalmente paralizado, el país está paralizado, funcionando, o sea, hablando, el gobierno tiene paralizado el país, pero sí hace falta que nosotros los trabajadores salgamos, y si tenemos que ir a una huelga que es de carácter mayor, es decir, las huelgas no solo nos paramos, sino que también estamos en la calle protestando, exigiendo nuestros derechos. Para eso ya hay una comisión donde están en enlace con la Asamblea Nacional, y lo que allí pues salga, nosotros lo vamos a asumir completamente. ¿Es viable el paro escalonado? ¿Hay la fuerza sindical para lograr ese paro escalonado y los efectos que tiene? Ahorita en este momento sí lo hay, te repito, están todos los sectores públicos que hoy ejercen en la administración pública, incluso privados también, que han manifestado, pues, porque el camino hacia ir a una paralización no es solo el sector público, también el sector privado, hay conversaciones y nosotros lo vamos a asumir. Nosotros sí es viable, no solo en el sector salud, sino en todos los sectores. Creo que es el camino para nosotros rescatar no solo la democracia, sino la libertad y una calidad de vida, que es lo que viene luego en nuestro país. Señor Zambrano, ayer se conoció que Michelle Bachelet anunció que para este domingo se tiene prevista la visita de una comisión de la ONU. ¿Expectativas en torno a esta comisión y si han podido concretar o trabajar para una posible reunión para constatar esta misión de la ONU, la situación actual de la salud en nuestro país? Sí, no solo la salud. Mira, ahorita tenemos dirigentes sindicales presos. Nosotros incluso le llevamos una comunicación a Michelle Bachelet, todos los trabajadores, donde le solicitamos pues que ingresara al país. Nosotros la vamos a esperar, si tenemos que reunirnos lo vamos a hacer con quien tengamos que hacerlo, y tiene que venir al país para que vea no solo la situación de salud, como nosotros los dirigentes sindicales, los que hoy luchamos por la verdad del país, o sea, para que se sepa la verdad, somos perseguidos, somos presos, como el caso de Rubén González, que todavía ya cumplió hace poco 4 meses preso, pero también dirigentes políticos. Aquí prácticamente es una censura total lo que hay que vivir, porque aquí se violan todos los derechos, pero si tú protestas te meten preso. Esa es la realidad que hoy vivimos en Venezuela, y es por eso que llamamos a que Michelle Bachelet venga y que se reúna no solo con los sectores sindicales, sino con todos los sectores del país, porque es necesario que hoy los organismos internacionales empiecen a actuar como deben actuar, porque nosotros estamos presos aquí en Venezuela. Prácticamente tú vas a denunciar cualquier situación y los poderes están totalmente secuestrados, partidizados, porque no hacen nada, todo lo dejan en el olvido, mucha impunidad, y es por eso que nosotros hemos acudido a los órganos internacionales para buscar pues la salida que merece el país. ¿Se han hecho llamadas a continuar los esfuerzos para que ingrese la ayuda humanitaria a Venezuela? Sí, claro, y nosotros los trabajadores de la salud estamos dispuestos incluso a recibirla. Hace poco, un hecho lamentable en el Hospital Universitario de Caracas, llegaron 100 colchones, no era sino una ayuda de una fundación,
y bueno, prácticamente no la dejaron ingresar, pero sin embargo los trabajadores nos estamos organizando porque vamos a ayudar a los pacientes, y quien impida esa ayuda, pues nosotros nos vamos a enfrentar a quien la impida, porque el paciente hoy es quien amerita esa ayuda, el paciente hoy es que sufre, los pacientes son los que mueren, y nosotros queremos que esa ayuda ingrese. Y si nosotros tenemos que ir a la frontera a buscar esa ayuda, nosotros también lo vamos a hacer, es necesario, y le hago un llamado a toda la comunidad internacional que nuevamente deben buscar que ingrese esa ayuda por cualquier vía, porque de verdad lo que están pasando no solo los pacientes venezolanos, sino los trabajadores y todo lo que tiene que ver, porque no solo son los pacientes, también es que los trabajadores estamos pasando hambre. En nuestros hospitales llegan niños desnutridos, o sea, en el hospital de niños llegan muchos niños y eso lo estamos viviendo. O sea, nosotros hoy los trabajadores con el salario que tenemos, comemos pero no nos alimentamos, es decir, comemos, por ejemplo, pasta, pero no podemos comprar la proteína necesaria. Entonces, eso es una situación que hoy se vive en los hogares venezolanos y que ustedes mismos lo pueden percibir. No puede ser nada más los trabajadores de la salud, son todos los trabajadores venezolanos que hoy no tenemos salarios dignos y que estamos viviendo esta situación, y que es necesario que ingrese la ayuda humanitaria, y que no solo ingrese, sino que nosotros tenemos que hacer que eso se haga efectivo. ¿El sector salud ha sido de alguna manera consultado? Porque esta comisión previa a la visita de Michelle Bachelet va a visitar 4 estados del país. ¿Cuáles son estos 4 estados? ¿Ustedes lo saben? ¿Cómo se escogieron estos 4 estados? ¿Qué se va a visitar en estos 4 estados? No. ¿Esa dinámica se ha consultado con ustedes? No, hasta ahora no. Nosotros simplemente pasamos una comunicación, le pasamos un escrito, pues, por también el caso no solo de Rubén González, sino también del sector como hoy vivimos, pero sin embargo, pues, si ella viene, es necesario que hoy, y le hago un llamado a que se reúna no solo con la dirigencia sindical, sino con todos los sectores del país, para que vea, y si es posible que visite los hospitales, porque, mira, lamentablemente, hoy en día, el gobierno ha abandonado el sistema de salud, y lo ha abandonado tanto que los hospitales no funcionan de ningún tipo, y que nosotros podemos dar fe que ella visite los centros de salud o llevar a los centros de salud para que vea que hoy mueren los pacientes, que lo que nosotros hoy en día estamos defendiendo es la vida, el derecho a la vida, que es constitucional, y que el gobierno pues lo viola y no pasa nada. No hay un organismo, pues, porque están todos los poderes secuestrados donde tú puedas acudir y denunciar, y bueno, y le ejerzan la ley para que, bueno, paguen lo que tengan que pagar. Hay mucha impunidad en el país, y por eso es que nosotros acudimos a esos órganos internacionales. Miren, muchachos, rapidito, hay un trabajador de las empresas básicas, y él quiere también, como Maduro estuvo allá. Carlos va a decir algo de la ayuda humanitaria rusa que yo. Ajá. Una respuesta rapidita. De unos dos. Con respecto a la pregunta, ¿quién hizo la pregunta de la...? Ah, tú. Bueno, con respecto, hay que así abrir los ojos a nuestro querido pueblo, sobre todo nuestro pueblo enfermo que acude a nuestros centros de salud. Dado que esta ayuda humanitaria, que ellos llamaron, que ellos decían que no le llamaban ayuda humanitaria, sino parte de un convenio que existía con el gobierno de Rusia, que ellos ingresaron el día 23 y 24, porque para nadie es un secreto, que aquí ellos decían que había llegado insulina, que había llegado fármacos antihipertensivos, que había llegado fármacos antirretrovirales, que había llegado hidratación, y que tratamiento también, sobre todo para algunos tipos de infección. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros queremos resaltar esto. Esa ayuda, en ningún momento nosotros la vimos ingresar al país. Ellos trajeron unas cajas que supuestamente habían llegado al hospital periférico de Katia y al hospital Pérez de León de Petare. Entonces, ¿cuál es el objetivo si aquí existe una hospitalaria mucho mayor? Tú vas a colocar una supuesta ayuda humanitaria en el Pérez de León de Petare y en el periférico de Katia, cosa que hace unos días nosotros visitábamos el periférico de Katia y nos encontrábamos con un señor de nombre Wilmer. El señor está hospitalizado por una fibrosis quística y amerita y de forma inmediata un concentrador de oxígeno, porque si no, el señor pierde la vida. Entonces, ¿a dónde quedó esa ayuda humanitaria que ellos dijeron que habían traído por convenio con los rusos, si ese señor todavía no tiene el concentrador de oxígeno? Vimos una pacientica de 12 años de edad, una paciente diabética en el Pérez de León, que ameritaba de forma inmediata insulina, tanto de acción rápida como de acción lenta, y la niña estaba bajo
una complicación aguda de la diabetes mellito, que es un estado hiperosmolar, y esta niña estaba en riesgo de perder la vida y no tenía la insulina ni la acción rápida, que es la que se utiliza de forma inmediata, ni la acción lenta, que es la que se utiliza en el tratamiento crónico. Entonces, no sigan engañando. ¿Por qué razón? Porque usted dice que traen una ayuda humanitaria y esa ayuda humanitaria no alcanzó ni siquiera para 48 horas. Porque 48 horas después, nuestros vecinos de Catia, nuestros vecinos de Petare, ya no tenían ni los fármacos ni los insumos y mucho menos se les estaba garantizando una atención de calidad en nuestro centro de salud, y no por falta de personal médico, sino por falta de insumos. Entonces también hay que resaltar que aquí no se le puede seguir mintiendo ni engañando a nuestro querido pueblo, porque se le sigue engañando y mintiendo y jugando desde el punto de vista político con la salud, diciendo que habían traído una ayuda humanitaria para solventar el problema de salud y solamente fue dirigida al Hospital Periférico de Catia y al Hospital Pérez de León de Petare con un solo objetivo: tratar de apagar los ánimos de nuestro pueblo, que ya abrió los ojos y está consciente de la realidad que vivimos nosotros en nuestro centro de salud. Aquí el problema no es el personal que labora en los centros de salud, porque nosotros seguimos cumpliendo con lo que dice la Ley Orgánica del Trabajo. Seguimos cumpliendo con nuestro horario de trabajo. Sin embargo, nos sentimos de manos atadas porque lamentablemente no tenemos los insumos ni los recursos necesarios para brindar esa atención de calidad. Pero también cabe resaltar que no se le está garantizando a nuestros pacientes hospitalizados, y lo pueden ver nuestros pacientes donde ellos trajeron la ayuda humanitaria, los del Periférico de Catia y el Pérez de León de Petare, que a usted, paciente hospitalizado que allí se encuentra, no se le está garantizando ni el desayuno, ni el almuerzo, ni la cena, cosas que se hacían años anteriores. Porque para nadie es un secreto que no solamente es el tratamiento farmacológico que nosotros aplicamos con nuestro conocimiento, sino que también aquí tiene que haber una dieta balanceada, acorde a las necesidades básicas que el paciente amerita al momento del ingreso y acorde a la patología con la que el paciente está en nuestra sala de hospitalización. Entonces, eso hoy en día no se le está garantizando a nuestros pacientes. Bien, palabras también entonces del doctor Carlos Prosperi, quien hacía un balance sobre la ayuda humanitaria que habría llegado presuntamente de Rusia y que habría llegado entonces al Hospital Periférico de Catia y el Pérez León de Petare. Esta ayuda humanitaria, él asegura entonces que no duró en el país más de 48 horas y que se suma entonces a la llegada de los 15 médicos palestinos que han llegado entonces el pasado 28 de febrero y fueron recibidos por el ministro Carlos Alvarado. Él le asegura entonces que de estos 15 médicos palestinos, 6 están ejerciendo entonces en el Hospital Vargas, 4 por el área de anestesiología y 2 en el área quirúrgica. Luego de ello también 4 más han confirmado que se encuentran en el Hospital Materno-Infantil de Macuto, en el hospital en el estado Vargas. También entonces estos médicos palestinos estarían devengando aproximadamente entre $1.500 y $1.800, que en relación a lo que devengan los médicos venezolanos es aproximadamente $6 mensuales. Es parte de la información y con ella nosotros despedimos este contacto en vivo. Reportó para BPI TV Joan Álvarez. Esta transmisión es presentada por Rapidez y seguridad son elementos claves cuando buscas mostrar solidaridad a tus seres queridos. En TGL Envíos somos tu solución y tus mejores aliados cuando de regalar sonrisas se trata. En TGL Envíos, tú lo eliges. Nosotros hacemos el resto. Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas. Te lo llevo desde USA.com. Estamos ubicados en 8386 Northwest de la calle 68 del Doral, Miami.